vida que Dios nos concede y por la bendición que Dios nos da de estar en su casa. Amén. Un día más para alabar su nombre. Le voy a invitar, hermano, que abra su Biblia en el Salmo capítulo 119. Salmo 119 y vamos a leer el versículo 165. Salmo capítulo 119 en el versículo 165. Amén. Bienvenidos a la casa del Señor. Dios me los bendiga. De igual manera, Dios bendiga a cada persona que nos acompaña a través de esta transmisión. Qué bueno que está con nosotros. Dios le bendiga y esperamos que esta clase sea de bendición para todos y cada uno. Amén. Salmo 119, 165. Dice así la palabra del Señor. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Amén. Amén. Todos nuestros caminos están delante de Dios. Amén. No podemos esconderlos y es bueno venir a escuchar palabra de Dios, venir a aprender, pero sobre todas las cosas ponerla por obra. Entonces vamos a orar para que Dios nos dé esa gracia y sabiduría para aprender, hermano, pero que también el Señor nos dé esa decisión, amén, de poner por obra su palabra. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por la bendición que nos das un día más de estar aquí, Señor, en esta escuela dominical donde venimos a aprender tu palabra. Te pedimos, Señor, de tu gracia y sabiduría, mi Dios, para que esta enseñanza, Señor, podamos entenderla, comprenderla, pero sobre todo, Señor, nos des también la iniciativa y podamos tener la decisión de cada día ponerla por obra. Que cada día, Señor, en cada situación que nosotros atravesamos, mi Dios, esta palabra venga, Señor, a venir, mi Dios, a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, y la pongamos por obra. Bendice cada clase, a cada uno de los oyentes, a cada maestro, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Cantamos este canto y enseguida pasamos a nuestras clases. Esta luz Jesús.
Amén. Dios les bendiga, hermanos, así pasamos a nuestras clases. Eso, thank you, hermano, muchas gracias. ¿Cómo amanecieron, hermanos? Qué bueno, mire, que amanecimos bien, gracias a Dios. Ahora con mucho aire, hermanos. ¿Ya lo notó? Ay, bendito sea Dios por el Paso y Juárez, ¿verdad, hermanos? La semana pasada caliente, aire, y la antepasada frío. Y por eso los que vivimos en Juárez y El Paso estamos preparados para cualquier tipo de clima, hermanos. Qué bueno. ¿Sabe que esta semana, hermano, como ya habíamos anunciado las clases las clases pasadas, vamos a dar inicio a un nuevo tema y tengo que hacer 3 aclaraciones. La primera, no lo alcancé a subir porque hubo un delay en la plataforma, hermanos, y ya no me quise esperar, sinceramente, cuando lo subimos a la aplicación. Entonces, no lo va a ver encontrar en la plataforma el día de ahora solamente. Generalmente usted lo encuentra cada domingo ahí. Hoy nomás lo traigo aquí. 2 y 3. Quiero ver si ustedes por ahí alcanzan a ver algo diferente en relación a 2 errores que traigo aquí. Y al que me encuentre el primer error, pues le voy a pichar un gansito, hermano. ¿Cómo la ve? Julián. No, en realidad los lentes no los uso en la dominical, Julián, gracias. No, tampoco. No, hermanos, dije errores, hermanos, no horrores. Así que vamos a dar inicio a este tema que se titula, obviamente, Escuela Dominical, la columna vertebral del cristiano. Yo creo que cuando hablamos de la escuela dominical estamos hablando de ese tiempo, de ese momento en donde el cristiano tiene la oportunidad de alimentarse de la palabra de Dios desde la perspectiva de enseñanza. Cuando uno predica, hermanos, obviamente la predicación significa proclamación. Y la proclamación dentro de la predicación también incluye la enseñanza. Pero cuando uno predica dentro de la iglesia en horarios regulares, en horarios de entre semana o el sermón dominical, generalmente nosotros hablamos desde una perspectiva general a las personas que nos visitan, a los nuevos, a los más maduros, etcétera, etcétera. Pero alguien me preguntaba hace unos días, fíjese la pregunta que me hizo, ¿cuál es la diferencia entre ir al culto e ir a la escuela dominical? Y ahí es donde yo respondo. Y le dije, bueno, la escuela dominical está diseñada para que el cristiano aprenda un tema que tiene que ver más con su vida en crecimiento. Los sermones te hacen crecer, pero la escuela dominical es un tiempo que principalmente, le dije, atienden los que quieren aprender. Y lo que feo se escucha, ¿verdad? Y los que no vienen, no, pues sinceramente, hermano, pues la respuesta es muy obvia, ¿verdad? En donde invitamos a todos, pero sabemos que los que tienen en su corazón el deseo de aprender más de la palabra de Dios, sabemos perfectamente que es un tema o es un tiempo en donde lo dedicamos al estudio de nuestra vida cristiana. Entonces, esa es la pequeña diferencia, y dice ahí que muy grande, ¿verdad? Yo recuerdo la frase célebre de mi pastor que decía, la escuela dominical es la columna vertebral del cristiano. ¿Qué hace la columna vertebral, hermanos? Nos sostiene, ¿y qué más? Nos permite caminar, hermanos. Y por ende, si nos permite caminar, un día nos permite correr. Y por ende, si un día nos permite correr, nos permite llegar a un lugar. Entonces, en realidad la escuela dominical tiene esa función. Son temas que tienen que ver con mi vida cristiana desde una perspectiva de enseñanza sobre cierto tema. Así que cuando hablamos de ello, esta semana, hermano, voy a tocar un tema que lo titulé Una vida conforme al corazón de Dios. Voy a estar desarrollando algunas semanas o algunos meses, más bien dicho. Y precisamente ahí está el primer error. Cuando voy a hablar de una vida conforme al corazón de Dios, ¿a quién se le viene ese nombre o ese personaje bíblico? ¿Me preguntan o me afirman? Ah, gracias. A David o al rey David. Así que hace algunos años, revisando por ahí mis historiales, hermanos, hace algunos años recuerdo que enseñé en relación a la biografía de Moisés. ¿Quiénes recuerdan? Yo creo que seguramente Ana debe recordar, hermano Alex.
en donde hablábamos cómo la vida de Moisés representó esa vida de inspiración para la vida cristiana, cómo es que su vida y su misión, estando en la posición en la que se encontraba, aportaba también crecimiento a la vida del creyente en relación a cómo Dios lo utilizó, cómo Dios lo llamó y cómo fue el desarrollo de su ministerio. Y lo aplicábamos a la vida nuestra. Cómo es que Dios le dio ese entendimiento de una carpa, de un tabernáculo, el desierto, un pueblo, y cómo es que la vida de ese hombre en cierta manera tiene mucho que aportar a la vida del cristiano en estos tiempos. Después yo recuerdo, hermanos, que enseñé otra biografía, la biografía de Jesús. ¿Quiénes recuerdan, hermanos? En donde hablábamos desde la perspectiva de los evangelios, las narrativas, pero también algunas profecías mesiánicas que nos muestran el carácter de Jesús como tal. Y hablábamos precisamente cómo la vida de nuestro Señor Jesucristo también es esa inspiración desde la perspectiva de estudio de cada domingo. Yo recuerdo que en aquel tiempo yo sí me quedé con ganas de ver otra biografía, hermanos, y es la biografía precisamente de David. Pero no lo quise tocar para ya no volver a tenerlo tan pegadito, y desarrollé otros temas. Esta semana y este año, porque eso fue hace varios años, voy a estar hablando precisamente de la vida del rey David. ¿Y qué dice Hebreos 13:22? Bueno, pues ahí está mi primer error, hermanos. En realidad no es Hebreos, es Hechos. Así que váyase con su Biblia, por favor, a Hechos 13:22. Esta es la historia donde se encontraba precisamente dos hombres de Dios, Pablo y Bernabé. Ya se encontraban juntos y predicando la palabra de Dios, y estando en cierto lugar de Antioquía, lógicamente, estas palabras que expresan estos hombres no fueron, como alguien diría, se le ocurrió y le salió. Es que de acuerdo a los tiempos y de acuerdo a los estudiosos de aquellos tiempos, hermanos, los maestros de la ley, existía un concepto, una definición sobre la vida del rey David. Después de la vida de Moisés en el Antiguo Testamento, otra de las vidas más importantes es la del rey David, hermanos. De hecho, se utilizaba mucho y principalmente porque este hombre estaba muy relacionado con una parte que les servía de apoyo para poder aprender la ley. ¿Y qué era? Los instrumentos. Recordemos que la ley de Dios en el tiempo antiguo, si los judíos la conocían y la conocen hoy por hoy, es porque los judíos utilizaban los instrumentos musicales. ¿Para qué? Para memorizar la ley. Entonces David, para los hombres de aquellos tiempos y aún para los tiempos de Jesús, representaba una fuerte influencia en la vida de ellos. Así que estando Pablo y Bernabé en Antioquía, precisamente utilizan la vida del rey David bajo un concepto un poco a veces difícil de digerir para muchos cristianos y principalmente para los no cristianos. Ahora sí que dice Hechos 13:22, por favor. Quien lo quiera leer. Varón conforme a mi corazón. ¿Y quién dice que lo dijo? A ver, ¿quién le atina al precio? Hermano Daniel. El Señor. Y cuando hablamos de esta frase, estamos hablando al encuentro que tuvo aquel hombre llamado, aquel sacerdote que llegó a la casa precisamente del varón que representaba a los hijos de la casa del futuro rey. ¿Y qué sucedió? No estaba, conocemos la historia, David. Y luego dice la Biblia que dice, bueno, si te falta un hijo, mándalo llamar y no vamos a comenzar hasta que él venga.
Llega David, ¿y qué sucede? ¿Qué le dice Jehová a este sacerdote? Sacerdote Samuel. ¿Qué le dice? No mires lo que miran tus ojos, sino mira su corazón. Entonces vemos cómo en realidad Dios ve el corazón, pero cuando hablamos del corazón, estamos hablando no solo del interior, sino que la Biblia también enseña que el interior refleja ¿qué? El exterior. Y aquí voy a hacer una analogía, todo no entro, hermanos, pero es para poder relacionar la clase. Cuando usted ve a una persona que viste de negro todos los días, ¿qué impresión le da? Todos los días de negro. No me va a decir que trabaja en una funeraria, ¿eh? Ya sé, ¿verdad? Porque dicen que el color negro hace a la gente más delgada. Está de luto. Porque de alguna manera, la manera exterior sí representa una manera interior. Y no que nosotros la creamos o la formemos, sino que con el paso de los siglos, ciertas actitudes exteriores representan lo que hay dentro. A pesar de que hoy en día se está redefiniendo considerablemente, hermanos, las definiciones. Cuando nos vamos a la Biblia, que es nuestra norma de fe y conducta, nosotros encontramos que la Biblia no cambia y que ciertos eventos, ciertas vestimentas, ciertos lugares, ciertas actitudes están ya establecidas por Dios. Entonces, cuando hablamos de una persona que viste de negro, generalmente estamos hablando de alguien que está de luto, alguien que va a vivir un momento de duelo, de tristeza, de dolor. Y no es que digamos por ahí, ¿verdad? No, es que somos cristianos y nosotros debemos de celebrar la vida. Sí, sí es cierto, yo escucho mucho esas frases que hoy en día se desarrollan. Pero le voy a decir una cosa. En la Biblia sí se enseña claramente que cuando moría alguien, las personas tenían una manera de representar. Y no porque fuera un acto novelesco, no. Es que es un acto de respeto, de solemnidad, de acuerdo a la situación. Entonces, cuando el rey David, dice la Biblia, que Dios lo llamó un hombre conforme a su corazón, no solo era el exterior de David, el interior de David, sino que también dentro de su interior iba a haber algo que llamaba la atención de Dios, que se iba a ver también por fuera. Hoy en nuestros tiempos se vive en parte una doctrina que la titulan de alguna manera, lo que Dios ve es el corazón. No, no es cierto. Dios no solo ve el corazón, eso es una mentira y es una verdad a medias. Dios ve toda tu vida, pero para poder ver toda tu vida, Dios ve tu corazón. Vuelvo a repetir, Dios ve toda nuestra vida, pero para poder Dios ver toda nuestra vida, primero Dios ve nuestro corazón. ¿Por qué? Se vive, habla la boca, se vive, se toman decisiones, se obedece, se desobedece, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de la vida de David, seguramente se nos viene esta imagen a la mente, ¿verdad? Algunos están así como que, ¿y eso qué es, pastor? Así como que bien espirituales, ¿verdad? Y otros así como que de repente, así medio mundanones, ven la tele, ¿verdad? Dijo alguien por ahí. Ay, mundanones. Me quise traer esta imagen porque es la imagen que podríamos decir en cierta manera más popular en estos momentos que representa al rey David. ¿Quiénes vieron esta serie, hermanos? No es que los ponga en evidencia, ¿verdad? Pero, ¿quiénes la vieron? Ya ven que está muy de moda en estos tiempos que las series árabes o turcas están sacando por ahí historias bíblicas. Salió la historia de Jesús y luego salió la historia de ¿quién más? De la reina Esther y luego la historia de Moisés y luego la historia de David, que fue una de las también que tuvo mucho éxito. Que si usted la vio, usted vio un montón de cosas que no están en la Biblia y que de repente por ahí dijo, ¿verdad? ¿A poco eso está en la Biblia y no sabía? No, hermano, no, nunca estuvo y nunca ha estado. Lo que pasa es que los guionistas, para poder enlazar historias, para poder crear trama o drama, obviamente tienen que poner de su cosecha también. El problema radica que como ellos son pensadores, que no tienen ninguna manera de interpretar el temor de Dios en sus vidas, pues simplemente le meten lo que ellos quieren. Yo le voy a confesar, yo hasta este momento no he visto la serie, veía los cortos que salían ahí en la televisión, y cuando los veía en los comerciales, decía, caray, ¿y eso cómo? Si no está en la Biblia, pero en fin, vamos a estar atendiendo nosotros la vida de este hombre, la biografía de David, que la biografía de David
en cierta manera, sí representa una inspiración de acuerdo a la palabra de Dios. Si yo les preguntara a ustedes, denme 2 de sus nombres que más han sido inspiración para sus vidas en la Biblia. Pueden participar. Hermana Laura, 2 personajes que en la Biblia han sido de inspiración para su vida. Aparte de Jesús. ¿Quién? Ruth y Esther. Es cierto, a pesar de que no se habla mucho, hay buenas hazañas. ¿Alguien más? Julián. ¿Y quién más? No vas a contestar como aquel presidente que le dijeron. No vaya a contestar, por favor. Algunos saben de quién hablo, ¿verdad? Y Josué, buenos personajes. Uno que se propuso en su corazón no contaminarse y el otro que Dios le dio una gran hazaña de llevar al pueblo a la bendición. Hermano Daniel, aparte de la vida de Jesús, el apóstol Pablo y el rey Josías. Aquí, hermana Angélica, 2 personajes que han sido inspiración para su vida aparte de Jesús. ¿Y quién es el segundo? Job. Yo creo que cuando hablamos nuestros personajes que nos han inspirado, estamos hablando los sucesos que vivieron, que de alguna manera los queremos entender para nosotros también seguir nuestra vida cristiana. No es malo, no es pecado tener hombres en la Biblia que los leemos y vemos sus hazañas, sus historias, y que de alguna manera los asociamos o los aplicamos a nuestra vida. De hecho, es bueno, hermanos. Leer toda la Biblia es bueno, pero tener esas historias que traen a nosotros esa fuerza, porque es palabra de Dios, también es bueno. Así que cuando hablamos de la historia del rey David o de David, vamos a estar hablando, y voy a hacer algunas preguntas. El día de ahora solo es introducción, pero a pesar de ello, sí vamos a ver de manera general el tema, en títulos solamente. Así que la primera pregunta que yo hago es esta: ¿qué significa para usted un hombre conforme al corazón de Dios? Y le quiero preguntar aquí a nuestro hermano Jara. Hermano Jara, ¿qué significa para usted un hombre conforme al corazón de Dios? Ese es un buen punto. Para tener un corazón conforme al corazón de Dios, debemos de conocer a Dios. Buen punto. Fíjese, dijo una palabra: obedecer siempre. Pero David tuvo deslices. Obviamente fueron pecados, ¿verdad? Pero los interpretamos deslices. Hermano Daniel, para usted, ¿qué significa un hombre conforme al corazón de Dios? Palabra grande, ¿verdad? Pero qué bueno. Esforzado y valiente. Los hombres de Dios están reconocidos por sus hazañas, por su lado oscuro, pero también su lado fuerte. Pero a ningún hombre en la Biblia se le dio este título, en realidad, un hombre conforme, dando a entender lo que Dios quería. No decimos que los demás no, pero a este se le tituló así. Entonces, voy a acá lanzar la pregunta de este lado.
Hermana Mari, ¿qué significa para usted un hombre conforme al corazón de Dios? Una cosa es conocer y otra cosa es tener comunión. Son dos niveles, ¿verdad? Conocer, sí, conozco a los vecinos, pero que tenga compañerismo, comunión, es muy diferente. Eso es algo que pasó de nivel en la vida del rey David, de un nivel a otro. Tuvo esa comunión con Dios. Julián. Había una conversación entre Dios y David, y por lo tanto David sabía que Dios tenía exigencias. Dios es el único que tiene derecho a exigir, hermanos. De hecho, en la Biblia se habla que Dios exige. A pesar de que el hombre toma la opción, porque es cierto, nosotros tomamos la opción. En realidad las frases célebres de Dios es: yo te mando, yo te ordeno, yo te envío, exigencias. ¿Qué significa exigir? Pedir, demandar, ordenar, que se ejecute una orden. Entonces, el lenguaje de Dios sobre la vida de David siempre estuvo exigirle a David. Ahora, algo que encontramos en la Biblia es que cuando Dios trata con la vida del hombre en su diario vivir, jamás Dios nos va a pedir algo que no podamos hacer. Nosotros somos los que lo hacemos imposible a veces al no entender, como decía ahorita el hermano Daniel que le dijo a Moisés, ¿verdad? ¿Cómo voy a ir yo? No entendía. Pero las exigencias de Dios sí representan parte de lo que realmente Dios quiere en nuestras vidas diarias. Hermana Carrera, ¿levantó la mano? Un corazón sincero. ¿Cuál es la diferencia entre un corazón honesto y un corazón íntegro? Les aventé una pregunta capciosa, ¿verdad? A ver, primero acá, hermana Angélica. Entonces no es un sinónimo. Tienen direcciones distintas. David tenía un corazón sincero, pero buscaba un corazón íntegro. Estaba totalmente encarnado en su vida, con defectos, errores, pecados. Y nunca se ocultó de Dios. Era sincero, pero buscaba la integridad. Entonces, no es solamente la intención, sino es el llegar. Miren, hermanos, la palabra intención, ¿qué significa? No necesariamente. Querer, pues viene del verbo intentar, definitivamente. Pero, ¿qué significa en sí? Hacerlo. Pero intentar no es llevar a cabo, perdón que lo corrija, ¿verdad? Intentar es que y traté. Que lo logré, quién sabe. Que no lo logré, intenté. En la vida cristiana no son intentos. En la vida cristiana es hacerlo. Y eso es algo que se caracteriza en la biografía de David. Él no hacía intentos. Él hacía las cosas. Y uno de los ingredientes claves para poder hacer las cosas, o la voz de Dios, o conforme al corazón de Dios, es precisamente el esfuerzo. Ahora sí se interpreta al punto de llegar. La vida del rey David sí hay mucho en el Antiguo Testamento. Y por eso en el Nuevo Testamento, en cierta manera, era ocupado como tal, no solo porque Dios le dio una promesa mesiánica, que vamos a verla también dentro de, sino porque la vida de este hombre en realidad sí trasciende, hermanos. No en el nivel de Moisés, que fue un hombre que llevó a un pueblo, que sacó a un pueblo y que tuvo ese trato con Dios, pero sí la vida de un hombre
que cuando se sentó en el trono, en realidad tuvo muchas dificultades y muchos retos a enfrentar. Así que cuando hablamos qué significa un hombre conforme al corazón de Dios, le podemos dar diferentes significados y esa es una de las preguntas que vamos a hacer también a responder. Siguiente pregunta, ¿quién era el rey David? Ahora defínamelo, ¿quién era? A ver, vamos a ver qué tanto saben. Segundo rey de Israel, buen punto. Ya le ganaron de las más a la vista, ¿verdad? Un pastor de ovejas. Ándele, esa no está tan sencilla. El hijo menor de Isaí. ¿Un rey que qué? Un rey que desobedeció también. ¿Quién era el rey David? Una persona ungida por Dios. ¿Quién era el rey David? Un hombre que derrotó, un jovencito que derrotó a un gigante de aproximadamente 3 metros. Eso se quedó en la historia. Valiente. ¿Quién era el rey David? El papá de Salomón. ¿Quién era el rey David? Se les olvidó uno de los más importantes. Perdón, ¿del linaje? ¿Del linaje mesiánico? ¿Quién era el rey David? A ver, hermana Angélica, no se quede con ganas. Ya lo dijimos, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quién era el rey David? Hermanos, un salmista. Un salmista. Eso era el rey David. Y yo continúo con la pregunta, ¿quién era el rey David? Un orador, dice la hermana. Adorador. Un salmista es un adorador. Curioso, ¿verdad? Hoy todos son salmistas. ¿El único rey que qué? El único rey que en realidad tuvo a las 12 tribus. ¿Quién era el rey David? Un hombre que vivió el proceso de un pecado. Un hombre que con humildad tuvo que ser confrontado por un profeta. Un hombre que creía que se escondía de Dios, que tomaba ventajas de su posición de realeza, que de alguna manera en su corazón se sembró algo que le salió muy caro. Y vamos a hablar precisamente también dentro de la biografía de David, un hombre conforme al corazón de Dios se sabe arrepentir. Se sabe arrepentir, hermanos. Un hombre conforme al corazón de Dios soporta el proceso de la desobediencia. Algo que me llama mucho la atención de la vida del hombre es que el hombre, cuando venimos a Dios a pedir perdón, se nos afigura, hermanos, que Dios nos perdona y se borra todo, ¿verdad? En el sentido de que ya, se limpió todo. No. Hay procesos en lo que se le conoce como un pecado, en donde desafortunadamente las consecuencias o la cosecha de nuestra desobediencia, desafortunadamente tiene un proceso y tiene un final. Tiene un punto en donde Dios dice, todavía no, y estamos en el crisol de Dios en cierta manera. Entonces, cuando hablamos de que quién era el rey David, estamos hablando de un hombre que en realidad tuvo un lado fuerte, pero también tuvo un lado oscuro. Entonces, ¿un hombre conforme al corazón de Dios puede tener un lado oscuro? Bueno, es que somos humanos, es la vivencia, pero lo importante aquí es cómo reaccionó ante todo ello. Siguiente pregunta, ¿qué es un salmo? Hermano Daniel, una vivencia. ¿Qué es un salmo, hermanos? Una oración, dice la hermana Carrera. Es un canto. Miren, hermanos, ¿qué pasaría si de repente llegara un youtubero de esos que andan ahí en el internet, ahí lo que nos agarraba con 3 preguntas capciosas? ¿Qué es un salmo? Lo que nos quedamos así, ¿verdad? Hermanos, sin temor y con toda firmeza. En realidad un salmo es un cántico. Un salmo es una canción. Un salmo son estribillas, por así decirlo. Un salmo es una poesía, está dentro de la clasificación poética. Entonces, cuando hablamos de un salmo, ahí va otra pregunta. ¿Cuántos salmos escribió el rey David? El hermano aquí dice 150. ¿Quién lo secunda? Ay, sí, luego, son menos. A ver, los que dijeron son menos, díganme cuántos entonces.
La mitad, dice el hermano Daniel. El hermano Daniel lo partió la mitad del pastel y dijo la micha. A ver, ahí van a googlear. No, no googleen, hermanos. Esta pregunta no es para googlearse. ¿Cuántos salmos escribió el rey David? Ana. Es más, si los que lo van a googlear se van a dar un tope en la cabeza. 60 y algo, el hermano dice por ahí. Googleenlo. Cada pensador dice lo que quiere, pero hay libros que asientan verdades. Esa es la diferencia entre googlear y tener libros, la gran diferencia. Cuando usted googlea, ahí sale alguien que se dice que es doctor, maestro, profeta, apóstol, serafín, y quién sabe qué tantos títulos se da. ¿Cuántos, hermana Carrera? ¿Me pregunta o me afirma? ¿Cuál fue su fuente? Esa no fue su fuente. Usted hizo research, pero ¿cuál fue su fuente? ¿Quién dice que 73? Wikipedia, el pastor, quién sabe de dónde, de quién sabe de cuál, el movimiento internacional, pentecostal bautismo metodista, todos unidos en contra de la leche 3%. ¿Quién fue su fuente? Bueno, le vamos a dar el punto a favor, hermana Carrera, porque es correcto. De acuerdo a los estudiosos, David escribió 73 salmos, pero ¿qué cree? De acuerdo solo a los estudiosos que dicen que fue bajo la versión hebrea, que es la que generalmente los estudiosos toman, le dan 73 como credibilidad, pero lo que se le conoce como la versión 70 o la versión septuagésima, le da crédito a 84, o sea, le dan un poco más. Algunos de ellos se los atribuyen, pero más bien dicho es por el contenido paternal. ¿Cómo se escribió? Es como le dan cierta beneficio de duda al rey David, porque no todos estaban firmados con autoría, desafortunadamente. Otra cosa, también no solo 84, que es con el número que básicamente nosotros trabajamos. ¿Por qué? Porque la otra es la versión hebrea. La versión 84 es porque, los 84 es porque precisamente también no solo la versión de Septuagésima, que es la 70, sino que también por ahí se pegó de alguna manera la versión de Casiodoro de Reina, un hombre que se dedicó a traducir la Biblia del griego y del hebreo al latín, y por ahí salió la versión Oso, y luego ya empezaron a salir todas las demás, y por ahí le dan el crédito a 84. Así que cuando usted le pregunten, usted de las dos para que no pierda el punto, ¿verdad? 70 y ¿qué? Dijimos 73 la hebrea y 84 la conocida por nosotros. Ahora, ya que vimos por ahí este dato, hermanos, y vimos que es un salmo, ¿cuántos salmos escribió? Ya la contestamos. ¿Qué promesas le dio Dios a David? ¿Le dio promesas Dios a David? ¿Quién me cuenta una? Un hombre conforme al corazón de Dios recibe la promesa que de él saldría el linaje del Mesías. Toda su descendencia iba a ser bendecida. Nunca iba a faltar rey. ¿Qué más? Entre algunas a mencionar, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a entrar en algunos temas generales que vamos a estar viendo, hermanos, en relación a la biografía del rey David. La primera es sus raíces. ¿Quién era este jovencito? ¿Era el mayor, el menor? ¿De qué tribu provenía? Etcétera, etcétera. Pero también vamos a hablar de su valentía. Alguien que me van ayudando con esos textos bíblicos, hermanos. En realidad no los vamos a ver hoy, solo estamos viendo los títulos. Su valentía. ¿Qué es una verdadera valentía? ¿En qué se basa una valentía en realidad? Qué interesante, ¿verdad? En el apoyo de Dios, no es lo que nosotros queremos. Que también podemos expresar valentía propia, pero la valentía de Dios, ¿verdad? Hacia un fin. ¿Quién tiene por ahí 1 Samuel 17:5? Avi, ¿lo tienes, Avi? Léelo, por favor. Pégate un poco más el micrófono para que te escuchemos todos. Y también era de bronce. Capítulo 17
donde la Biblia nos habla de un hombre con quien peleó Goliat, que era David. Bien, siguiente, su lealtad al hombre y a Dios. ¿Se puede ser leal al hombre y a Dios a la misma vez, hermanos? La hermana Carrera dice que no. ¿Se puede ser leal a Dios y al hombre a la misma vez? ¿Usted qué opina, hermana Mari? Que sí, bueno, vamos a escuchar los porqués. ¿Usted por qué dice que no? Bien, usó un Mateo 6:24, un buen texto. Hermana Mari. Le dijo el apóstol Pablo a algunas de sus cartas, y principalmente por allá a Filemón, ¿verdad? Le dijo, hey, tienes que estar sujeto a tu amo. Y luego le escribió a la carta a los romanos, no olviden que toda autoridad es puesta por Dios. Y luego en otras ocasiones también hace mención, y precisamente del discurso de Pedro, que dijo, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, pero no bajo un contexto, ya lo habíamos enseñado por ahí en el instituto, bajo un contexto de nuestra conveniencia, sino la conveniencia de Dios. Y cuando se encuentra aquí el rey David, que tiene la oportunidad de matar al rey Saúl, David, al rey Saúl, escucha la voz de su siervo que le dice, ¿verdad? Mira, el Señor te lo entregó. Y que dice, no, en realidad le estaba siendo leal a Saúl. Sí, hermanos, le estaba siendo leal a Saúl, pero detrás de esa lealtad a Saúl había una lealtad mayor, que era a Dios. Y no había conflicto, porque al final del día, él ni siquiera tuvo que hacer nada. El propio pecado de la vida del rey Saúl cayó sobre de él. Entonces vamos a estar hablando dentro de la biografía, cómo es que el cristiano debe de tener ese estilo de vida que al final del día termina agradando a Dios. Después dice, sus errores o sus pecados. Uno de sus pecados más aparatosos, más escandalosos, es cuando está en su trono, se sube al palco, ve a una mujer, la codicia, la manda a llamar, se acuesta con ella, se entera que está embarazada y que es casada, manda a traer a su esposo, lo embriaga, no puede, le manda una carta con prácticamente sentencia de muerte. ¿Y qué dijo aquel general? Si supieras lo que traes en tu mano. ¿Cómo es que este hombre, a pesar de que era conforme al corazón de Dios, su parte humana lo hizo pecar también? Y es una de las cosas que vamos a estar viendo. ¿Acaso será que Dios reemplazó y dijo, bueno, te portabas muy bien, esta no tan mal? No. En realidad, en su humanidad, pero a la misma vez en su relación con Dios pudo entender esto. Y luego viene el proceso del pecado. ¿Sabían ustedes que el Salmo 32 es el salmo que se le atribuye al rey David en el proceso de su pecado, hermano? No su arrepentimiento, sino el proceso de su pecado. ¿Qué dice 32:5? Alguien que lo lea, por favor. ¿Y qué dice por ahí el versículo 3? Saben que algunas personas tienen la idea de que los cantores se sentaban y agarraban un papel y los agarraban escribiendo. Y ya, lo soltaban. Y ahí está el salmo compuesto. La realidad es que no. Algunos de los salmos en realidad fueron escritos en partes. Y este salmo expresa principalmente cuál fue la condición del rey David cuando desobedeció a Dios. ¿Qué le sucedió a su interior, a su alma, pero también a su carne? Cuando alguien peca delante de Dios, hermanos, ¿ustedes creen que la carne también resiente el pecado? Dice que vamos a estar hablando cómo es que los pecados en realidad, si los llevamos que solamente son espirituales, en realidad estamos viendo muy corto. Todo pecado no solo tiene una acción externa, sino principalmente tiene una acción interna. Mire, hermano, los pecados que nosotros cometemos, cuando yo hablo la carne, yo no estoy hablando necesariamente solo el pellejo.
yo estoy hablando también la mente, las emociones. Yo he conversado con muchos cristianos que me han dicho, yo sé que ya Dios me perdonó, pero yo quisiera sacar esto de mi mente. Y les he dicho, el cerebro es una memoria con una magnífica y a veces impresionante forma de traicionarnos, que nos recuerda todo. Aquí está. Y como el rey David, cuando desobedeció a Dios, no solo su carne fue envejeciendo, como algunos teólogos dicen, sino también inclusive su relación con Dios se fracturó. Y luego después dice ahí más adelante, ¿verdad? Enfrentando sus consecuencias. Es cuando llega aquí el profeta Natán. ¿Y qué le dice? Le cuenta una parábola. Y luego ¿qué le dice después de la parábola? 12:7. Segunda de Samuel 12:7. Y te libré. Y unos versículos más arriba, hermana Laura, dice una versión, y despreciaste. Qué interesante es cómo el juicio de Dios, vaya, la manera en la que Dios nos corrige, en realidad tiene mucho sentido porque terminamos despreciando lo que Dios nos da. Y vamos a estar hablando precisamente, vuelvo a repetir, cómo es que un hombre conforme al corazón de Dios puede librarse, hermanos. Aprendes a vivir con el dolor. Ah, caray, pues es que sí. Yo le he preguntado a muchos cristianos, ¿le has orado a Dios que te borre tu mente completamente? Sí. ¿Te la ha borrado? No. Es que la mente ya no se borra. Que Dios te dé la fuerza para que tu cabeza, tu mente, los ataques de Satanás, tu propio yo, te quieran revertir, es muy diferente. Pero en realidad, aquí siguen estando. Aquí. ¿Y por qué no se borran? Porque de alguna manera son parte de nuestra vida diaria. Son parte de nuestra relación con Dios. De hecho, cuando usted lee la Biblia y Dios le encarga al pueblo de Israel que haga panes sin levadura y que coman algunos alimentos amargos, ¿sabe por qué comían alimentos amargos y a la fecha siguen comiendo alimentos amargos? ¿Pero por qué causa? ¿De alguna manera será que Dios quiere que nos acordemos? La respuesta es no. Pero la memoria que Dios utiliza para que nosotros recordemos tiene como propósito nosotros no volver a acercarnos a ello. Nosotros lo malinterpretamos y a veces queremos revivir el momento para un fin diferente. Pero Dios dice, revívelo para que sepas lo que sucede. ¿Quiénes tienen cicatrices en sus manos o en sus brazos? ¿Sí se acuerdan, hermanos? ¿Cómo llegó? Algunas fueron accidentales, pero otras ¿qué fueron? Por gusto, por desobedientes, perdón la palabra, ¿verdad? Otros por vago, dijeron por acá. Y eso nos hace recordar de alguna manera que nosotros ¿qué? No podemos hacer eso. Yo tengo una cicatriz aquí, hermano, en mi brazo, que me la hice cuando tenía 17 años y generalmente la veo. Ya casi no me queda, la tenía muy grande, me queda como una pulgada más o menos. Y siempre me acuerdo de la frase de mi tío, no te subas a ese árbol porque te vas a caer. O sea, no me dijo te puedes caer, me dijo te vas a caer. Y cada vez que veo un árbol y quiero acordarme, me acuerdo de mi tío, no te subas a ese árbol porque te puedes caer. Tiene un efecto de que de alguna manera hay cosas que ya no las debe uno de volver a hacer. Sí. El apóstol Pablo, por ahí dicen algunos teólogos que luchaba. Aprendemos a sobrellevarlas. La Biblia dice, venid a mí todos los cansados y cargados, que yo los haré, ¿qué dice? Dice que Él nos va a borrar. Él ante Dios nos borra todo, pero nosotros no. Aquí está todavía. ¿Y cómo es que la vida del rey David sí en realidad tuvo que tener ese efecto y esa humildad a la misma vez, hermanos, de poder ser confrontado por un profeta y él sentado en el trono en todo su poderío,
lo voltea el profeta y le dice, tú eres. Para empezar, levantarle un dedo a un rey en ese lenguaje, tú eres, era prácticamente muerte. Y con qué humildad este hombre toma un acto de desobediencia, un proceso de un pecado, de confrontación de un pecado. Y ahí me llama mucho la atención que es lo que hoy en día, de alguna manera, muchos predicadores evitan, confrontar a la grey, confrontar al pueblo. Y alguien se siente agraviado, ofendido, de alguna manera se siente muy sensible a lo que dice la predicación, y lejos de decir, sí, Dios me está hablando muy, muy, muy directo, muy duro es a mí, y lejos nosotros de decir, Señor, me quiero arrepentir, no, nosotros decimos, ¿y tú quién eres para juzgarme? Tú no estás en mis zapatos. Y como el rey David toma la humildad de que un profeta, un hombre que básicamente no estaba en la misma posición de él, pero él sabía lo que era un profeta, ¿cómo es que este hombre humildemente accede a aceptar su culpabilidad? Y aquí vamos a ver en la biografía de David cómo un hombre conforme al corazón de Dios nos hace Dios ver, hermanos, de qué manera debemos de aceptar nuestra culpabilidad. Miren, hermanos, muchos cristianos en estos tiempos viven la vida cristiana. Vivimos, me incluyo porque soy cristiano, pero no lo ejerzo como tal. Vivimos la vida cristiana ya sin pedirle perdón a Dios por nuestra manera de vivir. Ya es como que una costumbre. Él me ama, Él me ama. De tantas veces que les dicen los televangelistas, Él me ama, ya se la creyeron tanto que ya están confundidos. De tal manera que ya no piensan que Dios es un Dios justo y que Dios toma cartas en el asunto. El cristiano principalmente debería vivir pensando, soy perdonado y como tal debo de vivir. Soy perdonado. No deberíamos de estar pensando que todo me lo merezco y todo es para mí y Él es bien bueno y Él es bien santo. Todo eso es bíblico. Pero también hay otra parte de la moneda de Dios en donde Dios constantemente nos dice, pero no se te olvide, mira, que yo también corrijo. Yo también corrijo. Y posteriormente vamos a ver cómo es que vino su arrepentimiento. ¿Qué es verdaderamente? ¿Se arrepintió el rey David en realidad, hermanos? ¿O aceptó la consecuencia de un pecado? El arrepentimiento de alguna manera fue esa restauración de su comunión con Dios. En la vida cristiana, para poder crecer, es vital arrepentirse. No hay crecimiento sin arrepentimiento. Pero ya de que me tengo que arrepentir, si Dios me perdonó todos mis pecados. Sí, pero la vida arrepentida es la que nos va llevando a la perfección, al progreso, a la medida del varón perfecto que es Jesucristo. Y en la vida cristiana, un creyente sí debe de entender que para poder llegar al nivel de poder verdaderamente arrepentirme de un pecado, algo tiene que ver y es que no lo quiero volver a tocar. Hay pecados en la vida de los cristianos que ya no quieren volver a tocarlos, que no quieren volver a saber de ellos por el estrago amargo que ya vivieron. Pero ¿cómo es la vida de algunos cristianos que a pesar de que piden perdón y se arrepienten de corazón, pasa un mes, por así decirlo, hermano, y luego vuelven al mismo pecado? Y luego vuelven al mismo y dicen, es que no se puede, y lo hacen constantemente. Y vamos a ver cómo la vida del rey David en realidad sí dio un giro. Tuvo que aprender a vivir arrepentido. Y posteriormente el último, ¿verdad? Su vida como cantor. Vamos a ver desde la perspectiva un hombre, cómo se puede vivir como una vida como un cantor. Alguien que me ayude en segundo libro de Samuel 23:1. El dulce cantor de Israel. Qué título, ¿verdad, hermanos? Con tantos salmos en su corazón. ¿Sabían ustedes que alguien dijo por ahí que la vida del rey David era una vida muy apasionada? En todo lo que hacía. Inclusive hasta para pecar fue apasionado. Porque cuando pecó se fue con todo. Pero cuando buscaba a Dios también se iba con todo. Un hombre conforme al corazón de Dios, vamos a llegar a una de las conclusiones, que es una vida apasionada por Dios. No desde la perspectiva sermón, sino desde la perspectiva biográfica. Y para poder vivir una vida apasionada por Dios, hermanos, nos va a llevar a comprender lo que es un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Dios era apasionado en su carácter a nuestro entendimiento humano? Jesús encarnado, ¿verdad? Un hombre que vivió una gran pasión por el hombre. Una persona apasionada representa ese corazón que Dios quiere ver en nosotros. Entonces, estos son algunos de los temas, hermanos. Nomás presenté estos de manera general.
que vamos a estar hablando. Yo le doy mi recomendación. En estas próximas semanas, tómese el tiempo de leer la vida del rey David. La encuentra en el libro de los Salmos, la encuentra en el primer libro de Samuel, en algunas partes del segundo libro de Samuel también, a pesar de que ya es otra época. También la encuentra en algunas profecías mesiánicas, allá en los evangelios, pero también la encuentra en el libro de los Hechos y en la carta a los Hebreos también. Ahí se encuentran ciertos eventos que marcaron para los apóstoles de la iglesia del Nuevo Testamento la vida del rey David, que vamos a verla cómo inspira, sí inspira. Así que yo le invito con todo mi corazón, hermanos, lea la vida de David, lea las crónicas, se va a encontrar con asuntos muy interesantes en relación a su vida, a su manera de actuar. Por ejemplo, la pregunta clásica, ¿verdad? ¿Cuántos censos hizo el rey David? A ver, hermano Daniel, ya tocamos ese punto, ¿verdad? 2. ¿Lo incitó Dios o lo incitó Satanás? ¿Fue por Dios o fue por el hombre? Vamos a ver también ello, que en realidad esto no va a traer mucho, que dijéramos, aplicación a nuestra vida en el sentido de que dijéramos, ay, por eso, ¿verdad? No, pero sí llama mucho la atención lo que significa para nosotros obedecer a Dios en cierta manera. Así que mire, yo aquí me quedo porque en realidad yo solo quise ver la introducción, el tema general. Así que vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios. ¿Quién me va a hacer el favor de leer la vida del rey David? Bueno, empieza a leerla, hermano. Ahí en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 16 en adelante. Empiece a leer por ahí sus inicios, porque vamos a entrar en su vida antes de ser rey. Su vida como rey, pero también cómo finaliza sus días este hombre, cuando ya es un hombre maduro, tiene su familia y cómo hereda el trono. Es lo que vamos a estar viendo mucho más adelante, así que vamos a ver la biografía de este hombre que seguramente va a traer mucha edificación e inspiración en nuestra vida cristiana. Le quiero pedir por aquí a nuestro hermano Felipe. Hermano Felipe, espíanos en oración por favor en esta mañana.